Buenas noches, mis queridos amigos. No termina el fin de semana y aquí estamos otra vez con historias de uno. Historias de humildad, unidad y obediencia en Cristo. Hoy quiero compartir con ustedes dos historias que son trascendentes para mi vida y que he analizado y que he reflexionado sobre ellas y quiero que las compartan con nosotros en la emisión de este día, la tercera emisión de Historias de Uno. La primera de ellas es acerca de la vida de Eliseo. Ya les he conversado que Eliseo fue uno de los profetas más poderosos que tuvo el pueblo de Israel. Y Eliseo hizo maravillas. La fe de Eliseo era una fe sobrenatural y cada milagro que hizo, similares incluso a los que llegó a hacer Jesús, nos deja boquiabiertos y nos deja reflexionando sobre el verdadero poder que tiene la fe en cada uno de nosotros. Quiero leerles de la segunda de Reyes, de el 14 en adelante. Segunda de Reyes 13, del 14 en adelante. Y dice: profecía final y muerte de Eliseo. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Es decir, venía un ataque posible. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron a él bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada, y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Una historia sorprendente respecto al poder de la fe, el poder de la unción que Eliseo tenía. Entonces, si recordamos de nuestro primer capítulo, hablamos de que Eliseo, cuando fue a recibir la herencia de gloria que iba a dejar Elías sobre él como profeta, Eliseo no pidió otra cosa sino sabiduría, el doble del espíritu, fuerza, unción para cumplir una gran misión, que era la misión de ser el profeta de Israel, que sobre él recaía a raíz del manto echado sobre su persona por parte de Elías. La elección siempre fue de Dios. Sin embargo, Elías fue el canal conductor a través del cual hicieron descender esa elección como profeta Eliseo. La fe de Eliseo y la fuerza de Eliseo, la unción que Eliseo tenía era tan poderosa que tocando a aquel hombre que había fallecido, solo los huesos ya muertos, solo el cadáver de Eliseo pudo levantarse en vida. Tuvo un milagro. Eliseo ya había fallecido y ese hombre, al ser lanzado en la fosa donde estaban los restos de Eliseo, al tocar los huesos de Eliseo, se levantó y caminó. ¡Cuánto poder! Cuánta unción, cuánto amor, cuánta fe había incluso en los restos de Eliseo. Que ocurra este milagro, que ocurra esta situación sobrenatural, que es que aquel hombre, al tocar los huesos de Eliseo, recobró la vida. Qué grande es Dios, y qué grande es el testimonio de amor y el testimonio de milagros de Eliseo. Sin embargo, este día quiero también compartir otra lectura que me impresionó y que creo que es importante que hablemos de ella el día de hoy. Y es de San Marcos, el capítulo 5, el versículo
24 en adelante. Dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, se le salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? No lo entendían, no era comprensible para ellos que el Señor tuviese la capacidad de recibir, de reconocer cuando alguien había tocado sus vestidos y cuando había salido de él poder de la unción que el mismo Dios había dejado en su persona. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que no se le diese de comer a la niña. Yo creo que hay 3 elementos importantes que quiero reflexionar, sobre los cuales Dios ha puesto en mi corazón resaltar en esta noche, en esta emisión de Historias de Uno. Esto es palabra de Dios, palabra digna de ser escuchada, reflexionada y trascendida más allá de cualquier red, de cualquier sistema de comunicación, de cualquier conexión entre seres humanos. Y creo que esas 3 reflexiones que debemos verificar, sobre las cuales debemos hablar el día de hoy, una es el poder de la unción del Señor. La primera es el poder de la unción del Señor. Qué poderosa es la unción del Señor, que fue capaz de levantar de aquel hombre fallecido, apenas tocar los huesos de Eliseo, levantarse de la tumba y resucitar. Eso era un milagro que solo había sido visto a Jesús, y que aún a sus discípulos, Eliseo, uno de los que mayores actos sobrenaturales logró dejar en la tierra, pudo hacer solo tocando sus huesos muertos. Cuánta unción, y cuán importante y cuán grande puede ser la unción que pasa de una persona a otra a través de la oración, de la fe y de la entrega y de la credibilidad, no solo en que existe un Dios, porque no se trata solo de creer que existe un Dios, se trata de creerle a Dios que Él existe y que Él tiene la capacidad real para lograr milagros, portentos y maravillas en la vida de cada uno de nosotros. Qué grande eres, Señor, santo eres en verdad, Padre, y qué grande es y qué noble es la herencia que nos has dejado. La segunda de ellas es, para Dios no hay tiempo. El tiempo no existe para el Señor. Y fíjense, tan es así que aquel hombre, el líder de la sinagoga, va en búsqueda del Señor y le pide que le ayude, y pide al Señor todo lo que todo el mundo pide, que lo toque.
Pero cada vez que buscamos al Señor, lo que recibimos más allá de un toque es palabra. Y la fuerza y el poder verdadero del Señor está aquí, en la palabra del Señor. Quizás no vas a ser tocado por el pastor, quizás no vas a ser tocado por quien ora por ti, pero si recibes palabra, aquí está el verdadero poder. La verdadera unción que viene de Dios está en su palabra. Te entrego la unción, aquí está la verdadera unción. Aquí está la verdadera respuesta que estás buscando para todas las cosas que necesitas en tu vida. Aquí está la verdadera respuesta para tu fe, para que hagas de tu fe una fe invencible, inamovible e inconmovible en la palabra. Fíjense que no hay casualidades. Aquella mujer que aborda al Señor tenía 12 años de flujo de sangre. No se había curado con nada. Sin embargo, su fe era tan grande que ella pensó que solo tocando el manto de Jesús ella iba a ser salva. Y así fue. Esa mujer tocó el manto de Jesús y se curó. Y fíjense que no hay casualidades. Ella tenía 12 años con flujo de sangre y la niña a quien Jesús iba a buscar tenía 12 años de edad. ¿Qué esperaba la familia de aquella niña? Que Jesús llegara a tiempo. ¿Por qué muere la niña? La niña muere porque Jesús se retrasó. Y Jesús se retrasa porque él siente la pérdida de la unción, la pérdida del poder, y escucha a aquella mujer que viene a confesarle que ella fue la que lo tocó, que ella fue la que se acercó a él, que ella fue la que sacó una parte de su unción para su cura. Y él se entretiene conversando con aquella mujer. Como digo, para el Señor no hay tiempo ni espacio. Cuando aquel hombre estaba desesperado porque Jesús llegara a su casa y pudiera tocar a su hija para sanarla, el Señor se detuvo, porque para Dios no hay tiempo ni hay espacio. Lo que para nosotros es el cronos, es el tiempo medido, es la hora, es el minuto, es el segundo. Para el Señor es el kairos. Y el kairos puede ser que un acontecimiento que en la vida normal de cualquier ser humano ocurra en 6 meses, en 6 años, en 10 años, para el Señor pueden ser tan solo 6 segundos. Entonces, no hay casualidades para Cristo, y ese es el segundo mensaje que nosotros queremos dejarle en la noche de hoy, en el día de hoy, en esta emisión de Historias de Uno. ¿Y cuál es el tercer mensaje? El tercer mensaje, y creo que el más importante de todos: el Señor no conoce de imposibles. Para el Señor no hay obra de hombre que se sobreponga o que esté por encima de sus deseos, de sus designios. Y el Señor siempre va a hacer como quiere en la vida de cada uno de nosotros. Fíjense que aquella mujer con flujo de sangre lo detiene en medio de la multitud. Jesús se para a escucharla. Y mientras la está escuchando, al líder de la sinagoga le dicen los mensajeros que ya no moleste a Dios, porque ya la niña había fallecido. Pero tan grande y tan noble es el amor del Señor por cada uno de sus hijos. Tan inmenso es su poder sobre el tiempo, sobre el espacio, que no solo Él escucha un mensaje que no iba destinado para Él, un mensaje que iba destinado para el líder de la sinagoga, sino que además le dice que los acompaña, que llega a la casa de ellos, y al entrar, fíjense que dice la lectura que se burlaban de Él. Y el Señor manda sacar a todos los que se burlan. Y eso va a pasar en tu vida. Cuando vayas en ascenso, cuando vayas en camino del Señor, cuando estés obedeciendo a la unción que Dios ha puesto en ti, probablemente haya personas que se burlen de ti. Pero recuerden, así como cuando sobre aquellos 120 hombres bajaron las lenguas de fuego del Espíritu Santo, y aquellos hombres empezaron a hablar en lenguas, y la gente se burlaba y pensaban que estaban borrachos, que no sabían lo que hacían, que estaban locos. ¿Cómo sirvió aquella lengua de fuego como un efecto multiplicador? Comenzaron siendo 120, luego 3,000, luego 5,000. Igual que los apóstoles, comenzaron siendo 12, ahora somos millones. El Señor sacó a aquella gente que se burlaba de la habitación y quedó él solo con el padre de la niña y con la niña. Y a pesar de que ese padre lo que esperaba en ese momento era simplemente que Cristo la tocara, el Señor lo que le dio fue palabra, el poder de la palabra. Le dijo: Talita cumi, niña, levántate y camina. Y aquella niña resucitó. El mismo Dios dijo: no está muerta, está dormida.
El Señor hizo una declaración de fe. El Señor entregó, demostró que a través de su palabra es posible, es factible tener milagros. Tu verdadero oráculo, tu verdadero destino profético está aquí en la palabra. No hacemos nada buscando afuera lo que el mismo Dios ya nos ha dejado para nosotros. No hacemos nada buscando en turismo emocional, no hacemos nada buscando en hombres lo que el mismo Dios ya dejó para nosotros. Y está aquí, en la palabra de Dios. Este es el verdadero poder de la fe. La fe es un poder. Y la fe es un poder que nace en el corazón de guerreros, de valientes, no de cobardes. La fe no es un poder para vivir como espiriflautas, esperando que otros te humillen o te vejen o te critiquen o te ataquen por lo que tú crees. La fe es fe y fe y fe y fe. La fe es guerra espiritual. La fe es creer. La fe es saber que Cristo lo puede hacer. La fe es estar seguro de que no solo Él existe, porque el que existe no es suficiente para tener fe. La fe es saber, estar convencidos de que a pesar de que Él existe, no solo existe, sino que va a cumplir lo que nos ha prometido. El Señor va a cumplir eso que te ha ofrecido. Ese destino profético para el que tú naciste, todos tenemos un destino profético, se va a cumplir. Hoy te exhorto, hermano, hermana, 1, a que seas perseverante. 2, a que no importan las situaciones del destino, sigas firme en tu fe y entiendas que la fe es fuerza, es guerra espiritual. 3, a que podamos descubrir juntos que en su palabra es donde está el verdadero poder y el verdadero mensaje, en la palabra de Dios. No hay otro poder ni otro mensaje más allá que la palabra de Cristo. 3, a que entiendas que para el Señor no hay tiempo ni espacio. Para el Señor tus años, tus meses, tus días pueden ser segundos, centésimas de segundo, milésimas de segundo. Y 3, a que entiendas que para el Señor no hay casualidades. Fíjense y cierro con esta reflexión. La mujer del flujo de sangre tenía 12 años sufriendo de flujo de sangre. Y la niña que había fallecido tenía 12 años de edad. Para el Señor no hay casualidades. Esta coincidencia de tiempo es una coincidencia que estaba preparada con una sola misión y con un solo objetivo. Y es que cuando tú vas en pos de un milagro, cuando tú vas en pos de una situación sobrenatural, de algo que el Señor va a hacer en tu vida para cambiar tu vida, el Señor te lleva a través de noticias poderosas, de noticias positivas que te alumbran y te dicen: vas en ruta, vas en camino a algo más grande. Así que vamos a aferrarnos a la palabra del Señor, que es la verdadera fuerza. Vamos a aferrarnos a la credibilidad en lo que Él va a hacer y está haciendo ya en nuestras vidas. Y vamos a reconocer que para el Señor no hay tiempo ni espacio. Esto es para ti historias de uno. Historias de humildad, unidad y obediencia a Cristo. Quiero pedir para ti en este fin de semana una bendición en el poderoso nombre de Jesús. Quiero pedirte, Señor, que veas con ojos de misericordia y de bondad a ese hermano, a esa hermana que está privado de libertad, que está pasando por una situación difícil, que está orando fuertemente y que te necesita, Padre. Muéstrales tu rostro, Señor. Dales fe, dales fortaleza y dales salvación. Y a ti, guerrero y valiente, quiero enviarte una bendición enorme. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Este es el tercer capítulo de Historias de Uno. Y apenas estamos comenzando. Vienen muchos capítulos más, donde el protagonista siempre es Dios. Un gran abrazo. Gracias por conectarte. Gracias por seguirnos y seguimos adelante con las historias de uno. Feliz noche.